Segundo bloque de Todos a la Cueva. Vamos a estar en un ratito con Jorge Duarte, que es periodista especial. Bueno, lo presento acá, está acá a mi izquierda, productor Christopher Cardarelli, que me va a dar una mano con la entrevista. Estamos al aire con Jorge Duarte, es periodista especializado en temas gremiales y es director del portal www.infogremiales.com.ar. Buen día, Jorge. Emiliano Delucci y Christopher Cardarelli te saludan. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, todo bien. Bueno, gracias por atendernos. Para arrancar quería preguntarte por una de las noticias más relevantes que están en su portal el día de hoy. Cerró la paritaria bancarios, 15%, más bono, más cláusula gatillo y más participación en ganancias empresariales, ¿verdad? Sí, una paritaria muy difícil de leer, bueno, de las más conflictivas del año, ¿no? Están en plena negociación desde el 31 de diciembre, incluso antes, y se cerró ayer hoy en realidad, porque era a las 2 de la mañana, 2:15, una cosa así, cuando terminaron de firmar lo que se está conociendo por estas horas. Te digo que es difícil de leer porque, como vos decías, tienen muchos ítems que terminan complementando el 15%, que es lo que se muestra en primera instancia. En principio cierra un capítulo salarial que sin duda venía siendo modelo para el resto de las negociaciones. El gobierno ha apostado muy fuerte en no dejar que los bancarios pasen del 15%, algo que venían reclamando fundamentalmente con las previsiones de los propios bancos que vaticitan una inflación más cercana al 20 que al 15. La primera lectura te diría que en principio el gobierno salió bastante bien parado de esta encerrona que tenía con los bancarios, con varios días de paro, muchas movilizaciones, protestas frente al Banco Central, porque la verdad es que la primera lectura es que termina siendo una paritaria bastante más moderada de lo que uno esperaba, bastante más cercano al 15 que al 20, más allá de que, como decíamos, tienen muchos ítems, son ítems que ya venían cobrando los bancarios y que se actualizan, pero se actualizan mayormente rondando el 15% y no el 20%, por lo tanto termina siendo de bolsillo una recomposición más cercana al 15 que al 20, sin duda supera el 15, pero bueno, la primera batalla o gran batalla salarial del sector privado, el gobierno la terminó superando, digamos. Te hago una pregunta, ¿cuánto hay de cierto en que los bancos que estaban dispuestos a pagar más y estaban retenidos porque el gobierno los apretaba, que no tenían problemas ni de solvencia, obviamente, ni de negociar una paritaria al alza? No, mucho. De hecho, la paritaria tampoco se está negociando al alza, porque la proyección inflacionaria está más cercana al 20 que al 15. De todas maneras, lo que el gobierno no permitía era superar el 15% que tiene como tope o patrón salarial. Fueron por lo menos 4 o 5 grandes empresarios los que dijeron que estaban dispuestos a cerrar una paritaria más cercana al 18-19% y descomprimir una situación que empezó a generar muchos problemas en los bancos, digamos. Se empezaron a suceder los días sin atención y eso sin duda genera problemas con los clientes. Pero el principal escollo en esa situación era el propio Ministerio de Trabajo, que estaba buscando la manera de dar una recomposición salarial más arriba del 15%, más cercano a lo que pretendía el gremio, pero buscándole alguna vuelta para que en definitiva figure el 15% como pauta. ¿Qué es lo que sucedió? Figura el 15% como recomposición salarial y después se termina componiendo una recomposición un poco más elevada con el resto de los ítems que se le agregan y que terminan conformando una recomposición salarial más cercana al 17-18%. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Christopher Cardarelli te saluda. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Te consulto, estamos hablando de los conflictos gremiales que se estuvieron dando por estas semanas y uno que se estuvo dando, que estuvo en las primeras planas, fue el de Carrefour. ¿Cómo evaluás vos ahí los acuerdos que se dieron y el rol preponderante que tuvo Cavalieri en todas estas negociaciones? Bueno, es paradigmático eso, porque Carrefour es uno de los principales empleadores del sector privado en Argentina, tiene unos 19.000 empleados y una cantidad muy importante de empleos indirectos. Y de lo que suceda con Carrefour probablemente dependa buena parte de lo que suceda con el empleo en los grandes supermercados. El acuerdo firmado por Cavalieri, Carrefour y el Ministerio de Trabajo, en primera instancia es un antecedente pésimo para lo que puede suceder con las condiciones de trabajo y con las condiciones salariales de los empleados de comercio. ¿Por qué? Porque en definitiva el gremio termina convalidando una rebaja salarial de bolsillo para los trabajadores, una pérdida de condiciones de trabajo, una situación de flexibilización de hecho, un cierre de bocas de expendio y de sucursales
y en el corto mediano plazo pone en riesgo lo que pueda suceder con la totalidad de los 100.000 trabajadores que están ocupados por los grandes supermercados, que muy probablemente empiecen a seguir el ejemplo de Carrefour. En paralelo, además financia el sistema de seguridad social con esta quita de retenciones patronales que fue tan importante, hizo tanto ruido que el Ministerio de Trabajo terminó suavizando. Ustedes saben que lo que firmaron en Olivos, Cavalieri y Triaca era que se baje un 50% los aportes patronales a Carrefour para sus 19.000 empleados por 18 meses, y después termina enmendando el Ministerio de Trabajo su propia firma y terminan quitándole los aportes patronales solo a la recomposición salarial del 15%. De todas maneras, es una merma de ingresos muy importante para el Estado y, en definitiva, está financiando el propio Estado, dejando de percibir ingresos, los despidos que se van a dar en la firma, porque se firmaron por lo menos 1.000 retiros voluntarios, que de voluntarios van a tener poco, porque el preventivo de crisis va a durar por 3 años, lo que es una amenaza latente de reestructuración en cualquier momento, con una indemnización de hasta el 150%, una redacción que a los propios delegados les resultó muy extraña, porque que diga de hasta el 150% quiere decir que no necesariamente para todos va a ser de 150%. Entonces, en la práctica, el Estado, dejando de percibir cargas sociales, está financiando los propios despidos que va a hacer Carrefour en los próximos meses. Terrible. Te consulto, teniendo en cuenta digamos, las constantes reconfiguraciones que se están dando en el mundo político sindical, que nos tiene hoy en día, digamos, con lo que se dio en la intervención del PJ y el nuevo posicionamiento de Luis Barrionuevo frente a esta situación, ¿cómo observás que se va a mover este mundo sindical, sobre todo aquella facción que pugnaba por la unidad, digamos, ¿no? Bueno, yo creo que va a depender mucho de qué suceda en la Cámara, si es que finalmente Barrionuevo es ratificado o no al frente de la intervención del PJ. Si Barrionuevo consigue seguir ahí, seguramente va a ser un polo de atracción para una parte del movimiento obrero que está buscando reinsertarse en el PJ y no encontraba vías de acceso. Rápidamente, el año pasado, habían tratado de encolumnarse detrás de Florencio Randazzo, la fallida incursión de Randazzo en las elecciones, que terminó siendo apenas de un 4 o 5% en la provincia de Buenos Aires, demostró que el camino era el incorrecto y están buscando regresar al PJ de alguna manera y tener incidencia. La llegada de Barrionuevo ahí puede ser una vía de acceso. De hecho, el propio Barrionuevo, con el aval de Moyano, incluso algunos de los hombres de Moyano, está tratando de recuperar el sello de las 62 organizaciones para llevarlo a funcionar al PJ y desde ahí traccionar una parte del movimiento obrero en lo que quiere que sea un camino de unidad del PJ, evidentemente sin el kirchnerismo y algunas otras fracciones, pero sí del PJ más tradicional, digamos. Yo creo que si Barrionuevo sigue en ese espacio, probablemente logre colocar ahí una porción importante de los dirigentes sindicales, y después en paralelo se verá qué es lo que sucede con la CGT hoy, ni siquiera te diría partida, sino una situación muchísimo peor, que es absolutamente desarticulada. Jorge, no quiero dejar de preguntarte sobre el caso de la Corte, que sostuvo mediante un fallo que la relación entre un monotributista y la empresa no es una relación de dependencia. Bueno, recordemos que no es una facturación casual, sino que la relación entre una persona que factura todos los meses a la misma empresa el mismo monto no es una relación de dependencia. ¿Cómo viste esto y si considerás que es un blanqueo o una legalización de la tercerización laboral o de la precarización laboral? Sí, es un fallo eminentemente político, por un lado porque la Corte no suele fallar en esas situaciones y decidió hacerlo, y por otro lado porque además de que decidió fallar en esa situación menor, lo difundió por su propio canal oficial, que es el CIS, digamos, ¿no? El Centro de Información Judicial. Es un mensaje que la Corte está dando muy claro respecto de cuál es el rumbo del mercado laboral argentino, de las relaciones laborales. Esa situación de monotributistas y empleados autónomos estaba contemplada en el proyecto de reforma laboral que envió Cambiemos frustradamente el año pasado al Congreso. Evidentemente la Corte se está pronunciando en ese sentido, y recordemos que el fallo es sobre un caso que no fue una facturación casual ni por un tiempo corto, sino por 7 años. Un médico facturó 7 años consecutivos hacia una clínica y la Corte dice que no había relación de dependencia porque no lo reclamó oportunamente. Me parece que es eminentemente político y que tiene que ver con el rumbo de las relaciones laborales que quiere Cambiemos.
Claro, es un fallo ejemplificador de cara a la reforma. ¿Cuándo crees que Cambiemos desea tratar la reforma laboral? Yo creo que no va a insistir con el proyecto original porque era demasiado ambicioso. Trataba de volcar de plano en las relaciones laborales y 30 o 40 años de derecho laboral. Lo que sí me parece es que va a empezar a tratar de filtrar algunos de los capítulos por separado. Hoy incluso lo publicó La Nación, que seguramente en estas horas, no me acuerdo si dijo que en estas horas o que ya había llegado la idea de tratar tres de las secciones de la reforma laboral por separado, las que tenían más consenso dentro de la CGT y las que eran quizás más digeribles, que son el tema del blanqueo de trabajadores, el de la comisión técnica médica y el de las pasantías. Son las tres cosas que hacían menos ruido, si querés, que ahora van a tratar de aprobarlas por separado y dejaron el capítulo donde se reformaba la ley de contrato de trabajo para mejor oportunidad, digamos, a ver si en algún momento tienen la fuerza necesaria para poder hacerlo pasar. Jorge, con esto observás que vuelven a aquella estrategia que en realidad no dejaron, que es ir trabajando por sector y por particularidades, digamos, ¿no? Frente a esta búsqueda de reforma laboral que intentaron hacia fines del año pasado, que intentaron modificar todo de cuajo, vuelven a esta estrategia sectorial, ¿no es así? Sí, parece que están tratando de filtrar por distintos lugares. Ya se avanzó en algunos lugares con las modificaciones del convenio colectivo de trabajo de acuerdo a las pretensiones del gobierno. El último caso, quizás el más paradigmático, es el de la Unión Ferroviaria, que decidió incorporar a su convenio colectivo la figura del aprendiz, que es una especie de pasante que entra a trabajar con un salario bastante inferior que el resto del convenio. Y empezó a hacer pensar que la idea de las pasantías no estaba muerta, sino que más bien estaba descansando. Y bueno, todo indica que se va en ese sentido, ¿no? Y lo de Carrefour también muestra que la reforma laboral, en caso de que no salga de derecho, puede empezar a salir de hecho, porque lo paradigmático de Carrefour es que en los últimos 3 o 4 años pasó de tener 300 tiendas a tener 600, y los empleados, lejos de subir, redujeron. O sea, claro, ahora con 19.000 empleados cubre 600 tiendas, y hace 3 o 4 años con 21.000 cubría 300. Evidentemente hay un proceso de flexibilización laboral y de flexibilización de las condiciones de trabajo que están enmarcado en esta dinámica más general del cambio de relación de fuerza. Bueno, te agradecemos, Jorge, y te liberamos ya para que sigas trabajando, disfrutando el sábado. Te estaremos contactando en el futuro para charlar un poco más sobre estos temas. Claro, cuando quieran. Un abrazo enorme. Gracias. Muchas gracias. Bueno, estábamos con Jorge Duarte, periodista especializado en temas gremiales y director del portal www.infogremiales.com.ar. Ahora nos vamos a ir un ratito hasta el próximo bloque. Nos vamos con Héroes del Silencio, Entre dos tierras.